Con Fausto Lugo, exsecretario de Protección Civil en la Ciudad de México. Gracias, exsecretario, por estar aquí con nosotros en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. ¿Cómo estás, Joely? Muy buenas tardes. Con todo gusto aquí para ayudarte a explicarte un poquito todo el tema de la importancia que tienen los dos fondos, tanto el Fonden como Fopreden. Ambos operan con fideicomisos. Aquí lo más importante, Joely, es mencionar la posibilidad de obviamente de mitigar los riesgos. Es un apoyo económico que normalmente quien más lo va a resentir van a ser los municipios pobres, los municipios más obviamente más reservados en cuestiones económicas, y ellos tendrán el impacto más directo porque hay que mencionarlo, precisamente se crea el fideicomiso como un instrumento para ir ahorrando año con año. Cuando los fenómenos naturales no impactan tan duro en nuestro país, es entonces cuando se empiezan a generar economías, y a partir de la creación de ese fideicomiso se va depositando cierto porcentaje del presupuesto de lo que se ahorra precisamente a estos fondos, y estos fondos permiten afrontar un desastre mayor que se presente en cualquier parte de la República. Hay que mencionarlo que no estamos exentos en ninguna parte de ningún estado de nuestra República está exento de algún fenómeno natural. Todos hemos vivido sequías, hemos vivido incendios, hemos vivido sismos. Entonces, estos instrumentos que si bien obviamente deben de estar auditados, verificados y todos deben de contar con toda la parte de transparencia, lo más correcto es mantenerlos, precisamente porque permiten esta dinámica económica de poder asumir responsabilidades cuando se presentan los desastres naturales. El hacerlos de otra forma, digamos que en un afán presupuestario, poderlos contabilizar en el presupuesto 2021 y así los presupuestos subsecuentes, pues es muy difícil. Nadie va a saber qué va a pasar en cuestión de desastres el siguiente año y por ende, pues no se pueden contabilizar. Aquí asumir un riesgo de esta naturaleza desde la Secretaría de Hacienda, creo yo que es un exceso. Debiera de replantearse al menos para estos dos fondos una alternativa de mantener los fideicomisos para que permitan precisamente que los estados mucho más marginados puedan afrontar en colaboración con la federación cualquier desastre que se pudiera presentar en su entidad. De no hacerlo, prácticamente se estaría trasladando la responsabilidad hacia los municipios y los estados menos favorecidos en cuestión presupuestaria. ¿Y tienen los fondos suficientes para hacer frente a una emergencia como derivada de algún desastre natural? Pues mira, no, eso nunca va a ser, no es posible poder contabilizarlo. Yo te diría que en el sismo del 2017, pues no se contaban con los recursos suficientes. Por eso se tuvo que hacer una programación de recursos en varios años para poder ir destinando recurso año con año a la reconstrucción. Obviamente dependerá mucho del desastre. Hoy estamos viviendo un desastre mayor en Tabasco y habrá que contabilizarlo. Habrá que ver si el Estado puede solventar los daños que se van a ocasionar por las lluvias torrenciales, por el fenómeno natural que está aconteciendo, y a partir de ahí es como se pudiera decir, pues vamos a quedar por demás cortos y de alguna forma debe de salir el apoyo a la población. No se debe de poder poner en riesgo bajo ninguna circunstancia a la población que más lo requiere. Estamos hablando de su vida, de su patrimonio, y es ahí en donde se fomenta la creación de estos fondos precisamente para apoyar a esa población que menos tiene. Ahora, más o menos en porcentaje, ¿cuál es lo que el monto que en realidad sí les llega y sí se ejerce? Porque es cierto también que hay una cantidad importante de recursos que a veces entre la burocracia o la corrupción se pierden.
Pues mira, yo te diría que precisamente las reglas de operación de los fideicomisos deben de ser muy transparentes y deben de ejecutarse el 97% al menos de todos los recursos que se destinan para esos fondos. El 3% es normalmente utilizado para gastos administrativos, gastos bancarios, todo el manejo de cuentas y demás, pero todo lo demás debiera de llegar limpio y puro hacia la población que más lo requiere. Aquí obviamente mencionarlo en el pasado es verdad, no necesariamente los recursos llegaban directamente a la población o se hacían compras con un excedente de costo y por ende la eficiencia del gasto pues no era lo mejor, pero precisamente pues para eso existen las auditorías. Ya lo mencionaba el corresponsal precisamente que había observaciones. Bueno, pues que se penalice a las personas que han hecho mal recurso del Fonden o del FOPREDEN, pero eso no significa que el instrumento sea malo. El instrumento es bueno y se debe de mantener precisamente porque estamos hablando de que le va a pegar directamente a la gente en una situación de emergencia. Si bien, insisto, se va a poder programar a nivel presupuestal ciertos recursos para atender emergencia, no va a ser la misma dinámica que se puede tener con un fideicomiso para poder incluso asumir responsabilidades multianuales, o a veces hay ciertas condiciones, por ejemplo, un puente que de repente requiere de una naturaleza de construcción muy diferente a la que está en los procesos de obras. Bueno, para eso es el fideicomiso, para esas cosas que no necesariamente están dentro del catálogo de la ley de adquisiciones normal. Para eso están las excepciones y precisamente esto es lo que nos permite el fideicomiso tener esta dinámica sobre todo de rapidez y de prontitud de los recursos para poder apoyar a la población. Ahora, si ciertamente hay un desvío de recursos, subejercicio, ejercicios tal cual de corrupción, ¿qué porcentaje, por ejemplo, en el caso del terremoto de 2017 fue efectivo para ayudar a la gente? Porque el presidente Morena incluso insisten en que es por eso que se está revisando el flujo de efectivo, incluso en fondos como el Fonden. Claro, mira, yo te mencionaría de la Ciudad de México. En la Ciudad de México el Fonden se aplicó en los primeros años, sobre todo en la parte del apoyo a la emergencia. Se aportó digamos, en recursos, se suministró agua, se suministró palas, se suministró equipamiento que requerían ciertos ciudadanos o ciertos grupos que nos apoyaron para atender la emergencia, y todo eso se puso a disposición tanto de las personas como de las secretarías que a su vez hicieron uso de estos recursos. También hubo una cantidad importante de colchonetas, hubo cantidad importante de agua, que si lo recordamos, en ese momento, pues Iztapalapa, por ejemplo, tenía un problema de suministro de agua. Bueno, con esto pudimos mitigar un poco el uso de los recursos precisamente disponibles en la ciudad. Hay que mencionarlo también que la mayoría de los recursos de Fonden, por ejemplo, en la Ciudad de México, fueron destinados para uso en escuelas públicas, para instalaciones federales, para iglesias, para todo lo que tiene que ver con mobiliario federal, pero también hubo una partida en específico que se hizo para la reconstrucción de inmuebles. Bueno, esa partida como tal la manejaba en su momento la Comisión de la Reconstrucción, y al menos lo que yo tengo hasta ese momento es que la transparencia de los recursos se estaba dando, y obviamente aquí, insisto, si hay alguien que no uso correcto de los recursos, pues tiene que ser evaluado y juzgado de acuerdo a la ley, pero eso no implica, eso no marca que el fondo no es eficiente para su finalidad, que es apoyar a la población. Entonces, para no variar, no es el recurso, no es el objetivo, sino los entramados de corrupción.
Es correcto, Joali. Lo que se tiene que hacer más eficiente son los mecanismos de observación y los mecanismos de sanción para quien no ha hecho correcto el uso de los fondos. Pero la finalidad, el objetivo bajo el cual se crearon los fondos y los fideicomisos, esos objetivos han sido evaluados por expertos a lo largo de los últimos años. Somos de los países, de los pocos países en el mundo que contaban con instrumentos precisamente financieros para trasladar los riesgos. Ese es el término que le ocupamos desde Protección Civil. Con esto asumimos que tanto los estados, el gobierno federal, todos van a tener alguna disposición económica para apoyar a la gente que más Fausto, lo requiere en esos momentos. Sí, perdóname que te interrumpa. Dices que éramos de los pocos países que contábamos con un fondo económico para enfrentar emergencias. Entonces, ¿por qué no tendría que recortarse si otros países ni siquiera tienen ese fondo y nosotros podríamos tener ese paso de avanzada? ¿Cómo sí sustituir en caso de que llegue a aprobarse en el legislativo este recorte al fideicomiso? ¿Cómo sustituir y tener fondos necesarios para atender a emergencias y que la población no quede en desventaja? Pues mira, se tendrá que pensar en un instrumento muy similar a los fondos, al Fonden y al FOPREDEN. Ambos tienen objetivos diferentes. El Fonden va más en apoyo a la emergencia y el FOPREDEN más en apoyo a la prevención. Prácticamente la regla de nuestro país era aplicar precisamente más encaminado a la prevención, pero la realidad de nuestro país es que siempre el recurso más utilizado era de Fonden. Obviamente se tendrá que diseñar un mecanismo muy similar con todas las reglas de operación y con todas las reglas de auditoría necesarias, de acuerdo a lo que estime el señor presidente o la Cámara de Diputados, pero se debe de generar, por un lado, un presupuesto anual, pero por otro lado, un ahorro que vaya permitiendo que nuestro país cuente con recursos, no para este año, no para el siguiente, sino para cuando exista una emergencia mayor en nuestro país. Es Fausto Lugo, exsecretario de Protección Civil en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Con todo gusto, Joelyn. Buena tarde a todos. Buena tarde.